A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo del hermano Orlando Ajuchán. La viuda y el aceite. Jerusalén 850 a.C. Escúchame, por favor. Te lo ruego. Hemos venido a cobrar la deuda de tu esposo. Hemos esperado lo suficiente. ¡Mujer! ¡Contéstame! Hemos venido por la deuda de tu esposo. ¡Págala! ¡Toda! Mi esposo está muerto. Y no tengo nada. ¿Qué está haciendo? Por favor. ¿Cuántos años tienes? 13. Ambos trabajarán bien. En mis tierras. 3 días. Si no me pagas todo, me llevaré a tus 2 hijos. Regresaré pronto. Hola hermanos y amigos, hoy el tema es la provisión de Dios nunca se agota. Pongan mucha atención porque hoy el tema lo va a decir el hermano Orlando Ajuchán. Gracias. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en este precioso día. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente reunidos para aprender de la palabra del Señor y también para alabar y adorar su nombre.
Muy bien, hermanos, tenemos un tema muy bonito que se titula La provisión de Dios nunca se agota. Nuestro texto dice... El texto es Efesios 3, 20, 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y déjenme contarles que cuando vi el tema, realmente me emocioné, porque quiero contarles de que estoy pasando un momento difícil en una prueba, pero Dios hasta aquí nos ha ayudado y nos ha dado de su bendición. Pero cuando vi la provisión de Dios nunca se agota, le dije a mi esposa, ¿ya viste el tema que nos va a tocar? Y me dijo, sí, ya lo leí. Me extrañé porque incluso ella se adelantó en leerlo. Yo soy el que voy a dar el tema, pero ella ya lo había leído antes. Entonces le dije, mira, dice, la provisión de Dios nunca se agota. Y es precisamente lo que necesitamos, la bendición de Dios, el auxilio de Dios. Y fue realmente una bendición ver ese tema y saber de que Dios me estaba hablando por medio de este estudio que hoy vamos a tener. Vamos a ver los datos relevantes de esta historia. Vamos a hablar mucho sobre lo que es el aceite. Entonces, veamos para qué sirve el aceite, en qué se usa. Por ejemplo, el aceite se usa como combustible, medicamento, como jabón, se usa como elemento ceremonial, ingrediente para alimentos, para hacer esas frituras, esas verduras sofritas, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Pero también hay algo muy especial y que tenemos que tener muy en cuenta en este estudio, que el aceite tipifica al Espíritu Santo. Entonces, tengamos en cuenta todos estos datos para comprender mejor lo que vamos a estudiar, a escudriñar en la palabra en esta hora. Personajes. Tenemos a Eliseo, tenemos a la viuda, que van a estar en esta historia. ¿Cuándo se escribió esta historia o cuándo sucedió? Fue en el año 850 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de hace muchos años, ¿verdad? Y el lugar, tenemos este mapa que dice que está entre el monte Carmel, que lo tenemos muy acá arriba, Monte Carmelo, ¿verdad? Y Jericó o Gilgal, que está por acá, Gilgal, acá está Jericó. Entonces estamos hablando de esta área, ¿verdad? Por el área de Samaria. En cualquiera de estos lugares sucedió esta historia. Bien, ¿quién era Oseas? Eliseo. Eliseo era un profeta que Dios utilizó grandemente. Dice que Eliseo tuvo una doble porción de la que tuvo su maestro o su antecesor. Dice que él hizo 14 milagros. Entonces, Dios lo utilizó con esos 14 milagros, ¿verdad? Ahora, ya vimos el lugar, vimos que vamos a hablar de Eliseo, el profeta Eliseo y la viuda. Vamos a leer los primeros textos. Dice así. Primera división. El Señor transforma nuestra escasez en abundancia. Segunda de Reyes 4, 1 al 7. Muy bien, vamos a ver lo que sigue. Inciso A. Una situación que puede afectar a muchos. Segunda de Reyes 4, 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo:
tu siervo, mi marido, está muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Amén. Qué terrible noticia, ¿verdad? Viuda, con deuda, una situación difícil, un problema enorme, donde solo un milagro podía salvar a esta mujer. Y vamos a ver ese milagro, pero también tenemos que ver lo que sucedió antes y que hubo una siembra antes de recibir una cosecha, porque ella recibió un milagro, pero también tuvo que haber sembrado antes. Y la pregunta acá es, ¿quién era este hombre que falleció, o sea, el esposo que falleció de esta viuda? Según lo que podemos leer acá, dice que era una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Estamos hablando de un profeta. Clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, es muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Ahí vemos la primera siembra, temeroso de Jehová. Y vamos a ver en Reyes, en el libro de Reyes, capítulo 18, primer libro de Reyes. Vamos a ver porque ¿quién era este varón? ¿Quién era este varón? Esa es la pregunta. Entonces, según los escritores, se cree que este varón está descrito en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Podría ser que sea este el varón del que habla esta historia. Vamos a leer 4 versículos de este libro. Dice, pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, escuchen este nombre, Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Y si nos damos cuenta, en 2 de Reyes 4:1, habla esa misma frase, temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Bueno, recordemos esa historia cuando Israel tenía 3 años de sequía y estaba Elías haciendo la obra que Dios le había encomendado, peleando contra Jezabel, contra Acab, porque ellos no estaban siguiendo la voz de Dios, sino que estaban adorando a otros dioses, y Dios quiso dar una lección a estos reyes y a Israel mismo. Pero en esta historia encontramos a este varón, Abdías. Pongámonos a pensar. Abdías era un mayordomo, temeroso de Jehová, pero hizo algo muy grande. Invirtió en la obra de Dios. Mantener una familia es difícil, y mantener 100 hombres es mucho más difícil. Entonces tuvo que haber recurrido a un préstamo, ¿verdad? Y si era temeroso de Jehová, tuvo que haberle explicado y contado a su esposa, a su familia, todo lo que iba a hacer, ese préstamo que iba a hacer y por qué lo iba a hacer. Y estoy seguro de que su familia le respaldó y le dijo, hagamos, ayudemos en la obra de Dios, colaboremos con estos hombres que están necesitados en este momento, porque estaban huyendo por sus vidas, ¿verdad? Entonces, este hombre estaba sembrando en la obra de Dios.
hasta tuvo que recurrir a un préstamo, según como vemos lo que estábamos viendo en la historia, de que tuvo que recurrir a este préstamo y ayudar a estos hombres para que no perdieran la vida. Entonces se cree que este varón era el varón que había muerto, el esposo de la viuda. Muy bien. Ahora bien, habla de una esclavitud, ¿verdad? Dice que los acreedores llegaron para tomar a sus 2 hijos, a los hijos de la viuda. Si nos ponemos a ver sobre el tema de la esclavitud, recordemos que José fue vendido por 20 monedas de plata. Jesús por 30 monedas de plata o ciclos. Entonces me puse a investigar cuánto pesa una moneda o un ciclo y cuánto podría valer en nuestro tiempo. Y dice que cada ciclo pesa entre 9 y 17 gramos. Y cada ciclo cuesta en nuestro tiempo 92 quetzales. Por 30 serían 3,880 quetzales por 30 ciclos de plata. Que realmente no es mucho dinero, pero el trabajo que iban a realizar estos niños o cualquier esclavo, ahí estaba la ganancia, ¿verdad? Entonces, el precio no era tan elevado, pero los años que iban a estar trabajando sin paga iba a ser bastante. Entonces, esta mujer estaba realmente preocupada, estaba realmente en aprietos, en un grave problema, con un problema del tamaño de una montaña, que solo un milagro podría ayudarle. Y así es como inicia nuestra historia, con un problema complicadísimo. Dice lo siguiente. En primer lugar, somos parte de la comunidad de los que proclaman y enseñan la palabra de Dios. En segundo lugar, estamos empeñados en trabajar y velar por el presente y el futuro de nuestra familia. Y en tercer lugar, en el afán de adquirir lo necesario para nuestro sustento y otras necesidades, muchos nos endeudamos, a veces más allá de nuestra capacidad de pagar. Amén. ¿Quién no tiene deudas? Todos tenemos deudas. Aunque sea el cable, la luz, el agua, son deudas que están ahí mes a mes. Y si hablamos de la canasta básica, estamos hablando de 4,000 quetzales. Si hablamos de canasta básica más servicios, estamos hablando de 6,000 quetzales. Ahora, ¿cuánto ganamos? ¿Cómo está la estadística en Guatemala de cuántos llegan a ganar, a devengar esos 6,000 quetzales o a superarlos? Se cree que el 90% no llega a ese sueldo, ¿verdad? Entonces, nuestra situación a veces se nos complica, ¿verdad? Pero Dios está ahí para darnos sabiduría, para auxiliarnos y poder alcanzar su bendición. En primer lugar, somos parte de la comunidad de los que proclaman y enseñan la palabra de Dios. Nuestra primera inversión debe ser en proclamar la palabra de Dios. Así como este hombre trabajó y cuidó de estos profetas, de estos hombres temerosos de Dios, los escondió en una cueva, los sustentó, ¿verdad? Incluso con dinero que no tenía, pero estaba sembrando en la obra de Dios. Así nosotros también tenemos que sembrar en la obra de Dios para que también ocurra algo sobrenatural en nuestra vida, en nuestro hogar,
en nuestro trabajo. Veamos qué dice lo siguiente. Inciso B. Una bendición a los que actúan en fe y obediencia. Muy bien. Segunda de Reyes 4, 2 al 7. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Primero fue con el profeta. Primero fue a pedir auxilio a Dios. Dice una bendición a los que actúan en fe y obediencia. Lo primero que hizo fue ir con el profeta a pedir un consejo. O quizás habrá pensado y dicho, él me va a dar efectivo, ¿verdad? Porque es lo más lógico que nosotros podríamos pensar. Pero la actitud de esta mujer, ir a la casa de Dios, ir con un siervo de Dios. Nosotros, como humanos, lo que muchas veces hacemos en una crisis es ir al banco, ¿verdad? Para ver cuánto de crédito nos pueden dar. Y entonces hacemos las cosas al revés. Primero, debemos ponernos en oración. Primero debemos pedir la guianza de Dios, según lo que estamos leyendo acá en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Bueno, luego la pregunta del profeta, ¿qué tienes en casa? Ella dijo nada. ¿Por qué? Porque su deuda era grande y vendiera lo que vendiera, no iba a poder pagar la deuda. Entonces era algo imposible. Pero el profeta, me imagino, insistió, le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Bueno, dijo, lo más que tengo de valor es un poco de aceite. Una vasija de aceite tengo en la casa. Y luego viene el consejo del siervo de Dios. Y le dice cómo trabajar, cómo hacer. Y si nos damos cuenta, los primeros involucrados son los hijos, o sea, la familia. Entonces, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, después de pedir la dirección de Dios, los que tienen que estar bien involucrados para salir de esta dificultad es la familia. Y también vemos la obediencia de estos hijos y corrieron e hicieron lo que la mamá les estaba diciendo, que fueran a traer, a buscar vasijas, y también ella fue obediente en empezar a llenar esa vasija con ese aceite. No sé cómo reaccionó cuando vio que el aceite no terminaba y seguía cayendo y seguía cayendo. Me imagino que cuando ya iba llenando varias vasijas, ella se dio cuenta de que definitivamente esto no iba a detenerse. Quizás hasta se preocupó. Quizás dijo, ahora se me va a inundar la casa de tanto aceite. Quizás hasta haya pensado, me puedo incendiar aquí con tanto aceite, porque como vimos, también es combustible. No sé qué haya pensado, si hasta pudo haberse asustado de tanta bendición. Pero el aceite no cesaba, pero fue obediente.
Veamos qué dice nuestro comentario. Número 1. Debemos entregar a Él lo que tenemos. Número 2. Hay que tomar en cuenta a otros en el proceso de ser bendecidos por la abundancia de la provisión divina. No hay lugar para el egoísmo o el aislamiento. Cuando el Señor bendice a uno de los suyos, sus familiares, vecinos y amigos deben saberlo. Número 3. La victoria empieza en el hogar. Número 4. La provisión divina es inagotable. Número 5. El aceite divino nos da libertad, salud y vida. Amén. Tengamos cuidado con esa palabra egoísmo, ¿verdad? Porque cuando Dios nos bendice debemos de testificar, debemos de agradecer a Dios públicamente, así como dice la palabra de Dios que oremos en secreto, ¿verdad? Porque Dios nos va a recompensar en público. La bendición de Dios va a ser en público y nosotros también debemos de poner nuestra parte de testificar y de incluir a la familia, como habíamos visto, a los hijos y a todos, para que también conozcan el poder de nuestro buen Dios. Segunda división. La bendición material depende de lo espiritual. Salmos 144, 12 a 15. Dice nuestro texto, nuestro subtema. Inciso A. Dios quiere bendecir nuestra familia. El amor de Dios es grande y Él quiere bendecirnos. Los que le ponemos un alto somos nosotros. Veamos qué dice Salmo 144, 12. Que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como las esquinas labradas a manera de las de un palacio. Muy bien. Veamos nuestro inciso 2. Dice que la bendición material depende de lo espiritual. Y esto es muy, muy importante. Nosotros no somos como todos los demás. Como cristianos, como hijos de Dios, nuestra raíz y nuestro poder viene de lo espiritual. Y Pablo dice, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, en su tercera epístola, capítulo 1, su único capítulo, verso 2 dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, nuestra bendición, nuestra prosperidad va a depender de cómo estamos espiritualmente, ¿verdad? Si estamos fríos espiritualmente, no vamos a prosperar. Si estamos fríos espiritualmente, nuestra salud va a estar en grave peligro. Más adelante vamos a ver algo sobre la salud en nuestro tercer subtema. Y van a ver por qué es que está ligado lo espiritual con lo físico. Así es de que nuestra salud depende de nuestro nivel espiritual. El Señor nos dice, amados, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. La salud a veces no la tenemos, pero si estamos bien espiritualmente y aún así no tenemos salud, Dios tiene algo mucho más grande para nosotros. Eso puede estar seguro, porque Él no va a poner una prueba que no podamos soportar. Pero por regla general, nuestro nivel espiritual va con nuestro nivel de salud, con nuestro nivel de bendición, de prosperidad. Pero como repito, Dios tiene pruebas y las pruebas son como los exámenes para darnos algo mucho más
grande. Así que todo tiene un porqué. Dice el Salmo que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud. Está hablando de los varones, hijos varones. Y dice nuestras hijas como las esquinas labradas a manera de un palacio. Sigamos viendo. El anhelo más preciado de todo padre es ver a sus hijos llenos de vida y salud. Los varones se comparan con plantas crecidas, como árboles frondosos, pronto a dar fruto en abundancia. La belleza natural de una joven cristiana no necesita ser resaltada con adornos ni cosméticos. Cuán agradable es ver a una mujer hermosa, elegantemente vestida, proyectando una semblanza de limpieza, calidez y humildad. David anhelaba que sus hijas lucieran como esquinas labradas como las de un palacio. Nuestros hijos que sean varones fuertes, varones inteligentes, preparados. Eso es el deseo de todo padre, ¿verdad? Y nuestras hijas que sean bellas, pero más que por fuera, que sean bellas por dentro, ¿verdad? Eso es lo que más estima a Dios. Y eso es lo que Él ve, la belleza interna. Y la belleza interna es una persona con gozo, paz, amor, benignidad, templanza, mansedumbre y otras más. Si tiene esas cualidades, es una persona bella, ¿verdad? Una persona hermosa. Inciso B. Dios quiere que seamos prosperados. El Señor nos está hablando de prosperidad. ¿Y por qué nos estará hablando de prosperidad en estos momentos que el mundo está en graves problemas? ¿Verdad? Es porque Él quiere darnos a entender de que Él es nuestro Dios, de que Él es quien nos va a cuidar. Él es quien nos va a proveer en estos momentos difíciles. Si ustedes ven las noticias que se están dando son caóticas, son fatalistas, son muy tristes, que es lo contrario de prosperidad. Cuando Dios en este día nos está diciendo que nos quiere prosperar, que nos quiere bendecir en el momento más difícil, más complicado de la humanidad, en el momento más difícil de este mundo. Dios quiere que veamos su poder. Salmo 144, 13 y 14. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano. Nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Que nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. Que no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestra plaza. Dice, David decía, él pedía la bendición de Dios, que los graneros estén llenos, que los bueyes estén fuertes para el trabajo, que tengan muchas crías, que se multiplique y todo está bien, ¿verdad? Pero debemos de ver dos situaciones acá. Una es orar y la otra es trabajar, porque Dios va a dar aire, sol, va a dar lluvia para que la planta germine, para que nuestra empresa crezca, para que nuestro trabajo sea fructífero, pero también debemos de orar. Cabe bien el dicho que dice, orando y con el mazo dando, ¿verdad? Orando y trabajando, ¿verdad? No solo orar y esperar que de repente un avión pase y deje caer una maleta de dólares, ¿verdad? No, nunca va a suceder eso. Tenemos que orar y trabajar. Y Dios se va a encargar de que fructifique todo lo que hagamos. Así es de que
tengamos muy en cuenta la oración. Y veamos esta última frase que dice que no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Y David se refería a esto. Cuando Babilonia invadió Jerusalén, fue un saqueo, una mortandad, y tuvieron que salir huyendo. Y murieron muchos y perdieron muchas vidas. ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios. Y entonces el enemigo entró a su ciudad. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Si nosotros nos apartamos de Dios, el enemigo va a hacer lo mismo en nuestro hogar. Lo mismo va a hacer en nuestra área de trabajo. Eso va a ser en nuestra empresa. Va a entrar y va a destruir y vamos a tener grandes pérdidas. Así es de que de nosotros depende si dejamos que el enemigo haga esto y entre nuevamente como sucedió en esta ocasión, Babilonia entrando a Jerusalén, invadiendo Jerusalén. Muy bien, sigamos, veamos qué dice nuestro comentario. Él nos permite labrar la tierra y cosechar frutos, granos y raíces para alimentarnos. Para hacer germinar la semilla y madurar los frutos, nos provee la lluvia, el aire, el sol y todos los elementos de la tierra. Él va a hacer su parte. Nosotros tenemos que hacer la nuestra. Tenemos que trabajar arduamente, pero Él va a bendecir grandemente también nuestro esfuerzo. Inciso C. Dios quiere la salvación de nuestra alma. Salmo 144:15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Veamos qué dice nuestro comentario. Porque además de tener todas las cosas mencionadas en Salmos 144, 12 y 14, tiene la palabra de Dios en su corazón, de la cual proviene una fe viva que hace posibles todas las cosas. Bien, la bendición más grande, según Salmos y según lo que estamos entendiendo, es de que la bendición más grande que podemos tener es que Dios esté en nuestro corazón. Porque si Dios está en nuestro corazón, vamos a tener fe. Si Dios está en nuestro corazón, vamos a comprender su palabra y vamos a comprender sus promesas. Pero si fuese lo contrario, estaríamos como ciegos en este mundo, ¿verdad? Pero con la luz de la palabra de Dios, vamos a poder transitar en este mundo de una mejor manera. Dice, porque además de tener todas las cosas mencionadas en Salmo 144, tiene la palabra de Dios en su corazón, de la cual proviene una fe viva que hace posible todas las cosas. Ya es tiempo de ver esos milagros sobrenaturales, ¿verdad? No, es tiempo de que nuestra fe crezca grandemente y de que podamos tener esas experiencias grandes que Dios quiere regalarnos. Llegamos a nuestro tercer inciso y ya vamos finalizando. Pongan mucha atención que ya es el último párrafo que tenemos. Dice. Tercera división. El Señor promete suplir todo lo que nos falta. Filipenses 4, 6 y 19. Muy bien. Inciso A. Dios cumple a los que claman con fe y perseverancia. Esto es muy importante. Fe y perseverancia. Y en cierta ocasión escuché a un predicador y me gustó lo que dijo sobre la fe y la perseverancia. Preguntó cómo se crea una empresa, qué se necesita para crear una empresa o para entrar a una carrera, iniciar una carrera universitaria.
Y lógicamente todos pensaríamos que lo que se necesita es dinero, ¿verdad? Pero no, no se necesita dinero para iniciar una empresa, un negocio o para iniciar una carrera universitaria. No es dinero lo que se necesita. Se necesita fe, se necesita perseverancia, se necesita constancia. Porque si alguien inicia una carrera universitaria en el primer semestre, 2 meses, y ve que las clases están complicadas, dice, no voy a poder, no voy a ganar, se va a cumplir, no va a poder, no va a ganar. Aunque así tenga todo el apoyo económico, no lo va a poder hacer. Igual una empresa. Pasan 6 meses, 8 meses, y la empresa solo reporta pérdidas. Cualquiera diría, no voy a poder, no se va a poder, estoy perdiendo y perdiendo y perdiendo. Y cierra y no pudo, ¿verdad? Pero alguien que tenga fe, perseverancia, constancia, lo va a lograr. Puede empezar desde lo más pequeño y puede llegar a ser una gran empresa. Se cuenta la historia de un hombre de un coronel que empezó a cocinar pollo en su casa. Y el gran descubrimiento que él tuvo fue de que cocinó el pollo en una olla de presión. Y él fue una persona que tuvo muchos fracasos y llegó a hacer este descubrimiento hasta los 60 años. Esta empresa creció grandemente. 10 años después era un multimillonario, ¿verdad? Entonces, él fracasó. Tal vez podríamos decir cientos de veces, pero tuvo perseverancia. Y eso le dio el éxito. Ahora es famoso a nivel mundial. Bien, sigamos adelante. Dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. amén. Esa palabra afanosos, por nada estéis afanosos. Vamos a ver qué dice acá nuestro comentario. Número 1. La vida vale más que el alimento y la ropa. Número 2. Dios tiene cuidado de nosotros, así como cuida de las aves y las plantas. Número 3. El afán y la ansiedad no pueden remediar la situación de nadie. Número 4. Por una parte están las enfermedades llamadas psicosomáticas, que surgen de la ansiedad, y por la otra abundan los casos de ataques al corazón y derrames cerebrales por la tensión nerviosa. Muy bien. En esta parte ponga mucha atención, porque vamos a descubrir quizás la raíz de su enfermedad, o vamos a descubrir quizás qué enfermedad le está esperando más adelante, si no hace un cambio de vida. Dice, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. La oración nos va a dar calma, nos va a dar paz. Con acción de gracias. También estamos hablando de ofrendas, de servicio al Señor. No solamente orar, sino que también actuar. Bien. Me llamó mucho la atención esa palabra afanosos. Por nada estéis afanosos. Dice que afanoso es sinónimo de perturbado, nervioso, confundido. Nosotros nos preocupamos muchas veces o nos ponemos nerviosos o confundidos cuando nos preocupa algún problema, ¿verdad?
Y lo más relevante de esto es de que estas emociones producen enfermedades. Y me puse a investigar qué enfermedades y por qué. Y les tengo una lista de enfermedades que produce el afán, o sea, la preocupación. Ustedes saben que la nueva enfermedad de este siglo es, ¿cuál? El estrés. Esa es la nueva enfermedad. ¿Y qué produce el estrés? Puede producir diabetes, puede producir muchas otras enfermedades que ahorita les vamos a enumerar. Dice, enfermedades psicosomáticas. Son las enfermedades producidas por ansiedad, depresión y estrés. ¿Cuáles son estas? Sucede un desequilibrio entre el cuerpo y la mente que provoca la disminución de las defensas. Ahora, veamos las enfermedades que producen. Y estas enfermedades producen otras más. Dice hipertensión, ¿verdad? Se nos empieza a elevar o a bajar la presión. Taquicardias, asma, asmas bronquiales, alergias, síndrome de colon irritable, colitis, úlceras, tics, temblores. Esos son horribles, los temblores, porque siente la persona desmayarse cuando es por causa de estrés, ¿verdad? Dice lumbalgias, contracturas, psoriasis y trastornos sexuales. Y estas, como les decía, producen otras más, ¿verdad? Solo el inicio de una cadena de enfermedades. Así es de que si no tenemos la paz, la confianza en Dios y nos afanamos, este es el futuro que nos espera. También, como dijimos anteriormente, que seamos prosperados en todo como prospera tu alma, y que nosotros tenemos una raíz espiritual. También hay estudios que dicen que el cáncer es producido por falta de perdón, y los científicos últimamente están empezando a estudiar más el área espiritual para llegar a lo que es las enfermedades físicas. Entonces se están dando cuenta de que somos seres más que físicos, espirituales. Y nosotros como cristianos ya lo sabíamos y ya lo sabemos. Eso es lo que a veces se nos olvida. Pero hoy la palabra del Señor nos recuerda de que somos hijos de Dios, que dependemos de Él. Dice el siguiente tema. Inciso B. Dios suple conforme a sus riquezas en gloria. Una pregunta. ¿Qué tan grandes serán las riquezas de Dios? ¿Será que podemos visualizarla? Dice la palabra de Dios de que nuestra mente no alcanza a ver o alcanzar a entender las riquezas de Dios. Entonces es inmenso, inmenso. No hay palabra para describir las riquezas de nuestro buen Dios. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice el comentario. La palabra suplirá traduce el término plerosei, el cual viene del verbo plero, que significa llenar o abastecer.
Nuestro deber es trabajar con tenacidad y mucha fe, utilizando todos los medios que Él nos provee. Nosotros no tenemos ni siquiera una idea de la inmensidad de sus riquezas, pero podemos imaginar que son incontables e inagotables. Amén. Él va a llenar nuestros graneros. Él va a abastecer nuestra vida de salud. Nuestro deber es trabajar con tenacidad, con mucha fe, utilizando todos los medios que Él nos provee. Y los medios que Él nos provee son más grandes de los que la humanidad conoce, porque nosotros tenemos la palabra de Dios, porque nosotros tenemos una raíz bien sustentada por Dios mismo. Entonces, Él tiene mucho para nosotros. Nosotros, dice, no tenemos ni siquiera una idea de la inmensidad de sus riquezas. En un devocional con unas personas les ponía el ejemplo de la hormiga. La hormiga, cuando encuentra unos granitos de azúcar, la hormiga es feliz y llama a todas sus compañeras para que vayan a cargar esos granitos de azúcar. Y nosotros sabemos que esos solo son unos granitos. Nosotros podríamos ir a la tienda y comprar una arroba, un quintal, una tonelada, 10 toneladas. Y la hormiga no tiene ni idea de que nosotros podemos comprar hasta una camionada de azúcar, ¿verdad? Igual es en las cosas espirituales con lo que Dios nos quiere explicar o dar a entender. Que nosotros somos la hormiguita y nosotros solo vemos unos granitos de azúcar, pero realmente la inmensidad de sus riquezas no lo podemos entender, no tenemos ni una idea de lo que es la inmensidad de sus riquezas. Dice, pero podemos imaginar que son incontables e inagotables. Muy bien, sigamos. Y dice, Feliz domingo. Que la provisión de Dios no se agote en cada uno de sus hogares. Ese es el deseo de nuestro buen Dios y también el deseo de su servidor. Que la provisión de Dios no se agote en cada uno de sus vidas, de sus hogares. Gracias, que el Señor les siga bendiciendo grandemente.